vista, los mercados estos días están siendo determinantes, la geopolítica, los resultados empresariales y la macroeconomía. En las últimas semanas poquito hemos estado hablando de aranceles, pero sobre todo el impacto y las consecuencias de esas medidas de política comercial siguen siendo protagonistas. De ello vamos a hablar aprovechando el noveno informe de riesgo político 2026 elaborado por Willis, una compañía de WTW. Dice que los riesgos políticos vinculados a la política económica siguen situándose por encima de los derivados de los conflictos internacionales. Y nos habla sobre ello Mariano Villar, es responsable de riesgo de crédito en WTW. Mariano, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Esa primera conclusión. La guerra en Irán no ha alterado la principal preocupación de las empresas. Esta sigue siendo aranceles en particular. La política económica en general. ¿Quiere decir esto que están acostumbradas las compañías a esa incertidumbre geopolítica? Así es, pero con un matiz. Las empresas no es que estén más tranquilas, sino que han aprendido a vivir con los cambios en geopolítica. En los últimos años han estado gestionando el COVID, Ucrania, problemas logísticos, y todo ello ha facilitado que se puedan haber ido desarrollando planes de contingencia, de cadenas de suministro más flexibles y una gestión más activa del riesgo. Por eso un conflicto realmente no nos cambia la aguja, no cambia el ranking. Preocupa, pero realmente lo que preocupa más es lo estructural y lo recurrente. ¿Y cómo están de preparadas, Mariano, las empresas? ¿Tienen más cintura, más flexibilidad para responder a tensión geopolítica, bien porque estén acostumbradas, como dices, que a cambios en el orden, en el ordenamiento, en el conjunto de medidas que reglan el comercio internacional? Pues sí, claramente hay mucha más capacidad de adaptación. Los conflictos tienen un impacto localizado y temporal. Se permite o se redirigen las rutas, se pueden ajustar los proveedores, pero lo que es el comercio y los aranceles tienen un impacto más global, más estructural y son sin duda más difíciles de evitar. Un conflicto se puede rodear, pero un arancel no es tan sencillo no es fácil de esquivar. De sobrepasarlo. Comentáis en el informe que el 61% de los encuestados dice que las consecuencias derivadas del aumento de los gravámenes comerciales son las más difíciles de gestionar. Mariano, en concreto, ¿por qué? Estas medidas no son fáciles de neutralizar. Hay que tener en cuenta que son medidas impredecibles, con lo cual no nos podemos anticipar. Van a tener un impacto directo en los márgenes y a su vez están generando unos efectos secundarios relevantes, como es la fragmentación de los mercados, la redirección de los flujos, de China ahora ya van a Europa de una manera más directa, y esto a su vez está generando una mayor competencia. El arancel no es un shock puntual, sino que te está cambiando las reglas del juego. Ya es estructural. Es estructural también las políticas de cobertura de las compañías. Quizá hace tanto tiempo no tenían que tirar tanto, ¿no?, de seguros para cubrirse de riesgos políticos, de ese crédito comercial. ¿Más demanda? ¿Están saliendo estos productos más caros? Relativamente. Sí han subido, pero de un modo no homogéneo. Estamos hablando por un lado de lo que es el seguro de riesgo país y por otro lado lo que es el seguro de crédito comercial o de cobertura de impagados. Estamos cubriendo esos impagados, pero por otro lado se pueden cubrir esas expropiaciones, restricciones a las transferencias o posibles eventos regulatorios. Estos seguros sí que están empezando a ser algo más selectivos, sobre todo en el caso del riesgo político o riesgo país, pero en cualquier caso continuamos en un mercado aún competitivo en donde se pueden conseguir cosas interesantes. ¿Qué es eso de la zona gris que comentáis en el estudio? La zona gris es la Guerra Fría moderna. Son esas acciones hostiles entre una situación de guerra y una situación de paz. Son esas acciones tipo sanciones económicas, son esos ciberataques, sabotajes a las infraestructuras, presión regulatoria o determinadas restricciones como tecnológicas que hacen que al final esto sea la forma moderna de actuar sin una declaración formal de guerra. Ya. El estudio que habéis realizado, esa escala global, ¿habéis comprobado, gracias al mismo, que hacen más daño los cambios en las políticas en mercados de origen que los que se llevan a cabo en mercados en los que operan
fuera una empresa, por ejemplo, una española? El estudio es a escala global y ahí he de comentar que tiene una participación relevante directivos de empresas americanas. Por eso posiblemente podemos decir que efectivamente las políticas domésticas cada vez están influyéndoles más. De manera global sí, pero en el caso de empresas estadounidenses un poco más de lo normal. Realmente estas medidas están afectando al entorno fiscal, a la regulación, al comercio y a la competitividad. Lo que en el informe se pone de manifiesto es que muchas empresas ven más riesgo por las políticas de sus propios gobiernos que por factores externos. Y aún así siguen siendo optimistas, Mariano. Sin duda alguna. Al final, una cosa es los posibles eventos nuevos que pueden acontecer, pero al final la economía o el comercio, digamos que es como el agua, va a buscar por dónde ir fluyendo y por dónde ir solucionándose. Podemos tener medidas extraordinarias, como son los aranceles, que podemos decir que están un poco más de moda últimamente, pero la realidad es que la afectación final no ha sido tan relevante y en el caso de Estados Unidos, en un porcentaje muy relevante, lo han asumido ellos mismos. Nos has comentado, ¿no?, cómo se cubren las empresas, seguros de crédito, por ejemplo, contra aranceles. ¿Aranceles que están copando estos seguros o hay otros sucesos ante los que las empresas deberían darle una vuelta, la conveniencia o no de cubrirse? Realmente en el mundo asegurador es complicado acertar con el evento exacto que uno quiere cubrir. Con lo cual, lo que yo siempre recomiendo es ¿por qué no cubrirse de la consecuencia final que va a tener? Es decir, ¿por qué no tratar de cubrir el impago con independencia de cuál sea la causa que que ha acabado de generarlo? Los seguros contra impago nos tenían locos, ¿no?, durante varios años ya mirando las pantallas. ¿Está por ahí la situación más tranquila o no? Está la situación extraordinariamente tranquila. Realmente el volumen de insolvencias a nivel global continúa en ascenso, continúa subiendo, pero no está afectando tanto al mercado asegurador, porque digamos esa zona de negros o de ovejas negras está ya descontada y no está impactando directamente en las cuentas de resultados de las aseguradoras. Que la situación no vaya peor, con eso nos quedamos. Exactamente. Un placer haber conocido las conclusiones de este informe. Ha sido el 9º ya, informe de riesgo político 2026, elaborado por Willis. Esperamos que estéis por aquí, presentando el 10º. Mariano Villar, responsable de crédito, riesgo de crédito en WTW. Gracias, Mariano. Muchísimas gracias, Javier. Un placer.